Gracias al Señor por el día que nos ha entregado. Este es un día maravilloso, este es un día bueno. Las misericordias del Señor han estado sobre nosotros, así es que estamos agradecidos a Dios por lo que Él hace. Yo soy la pastora Corey Gómez de la iglesia Avance Global. Nuestra ubicación es el 12656 de la Gold Road en Houston. Estamos entre Memorial y Briar Forest, cerca del 6, así es que te quiero invitar a que participes con nosotros en alguno de nuestros servicios. Tenemos varios servicios en la semana, así es que creo que si no tienes un lugar donde ir, pues estás muy bienvenido. Y si estás buscando un lugar donde ser formado en el ministerio, pues nosotros somos el lugar ideal para ti. Somos una iglesia que tiene como visión preparar al cuerpo para impactar al mundo. Así es que gracias de todas maneras por tu sintonía al programa. Quiero agradecerle a las personas que llevan la secuencia de los programas. Para nosotros es de muchísima bendición saber que la palabra está edificando sus vidas y saber que ustedes nos han tomado como parte de esos instrumentos de Dios para que sus vidas sean restauradas y edificadas en este tiempo. Durante nuestro tiempo de programación tenemos una línea de teléfono abierta, es el 713-408-3068. Allí lo tienes en la pantalla. Llámanos si tienes necesidad o quieres compartir con nosotros alguno de tus comentarios. También puedes dejar tus comentarios en mi página en Facebook, el www.facebook.com/Corey Gómez. Si estás interesado en los bosquejos que hemos estado tratando, puedes entrar allí también y puedes accesarlos, puedes bajarlos, puedes tomarlos. Para nosotros de mucho privilegio que tú los puedas tomar. Y también si quieres conocer de nuestra visión, puedes entrar en nuestra página al www.globaladvancedchurch.org. Hoy está nuevamente conmigo el doctor Luis Gómez, mi esposo. Muchas gracias, Luis, por compartir conmigo en este día. Bueno, y un placer también para mí, un honor poder compartir contigo, compartir con esta teleaudiencia tan especial y darle las gracias por su sintonía, porque podemos compartir estos temas sabiendo que al igual que para nosotros han sido de bendición, van a ser de bendición para ustedes. Amén. El día de ayer, Luis, estábamos tratando, porque venimos tratando acerca de Nehemías restaurando, edificando, cómo operar en tiempos de crisis. Y hemos estado tratando específicamente la restauración de las puertas. Hemos hablado de varias puertas y en el programa pasado estábamos hablando de la restauración de la puerta de la fuente. Y quisiera simplemente a grandes rasgos retomar, ¿no?, quién restauró esta puerta. El principal fue Salum, y decíamos que Salum tiene que ver con alguien que sabe dar una retribución, pero a la vez es alguien que sabe traer paz, prosperidad. Y decíamos que él era el gobernador de Mizpa, y Mizpa tiene que ver con ese lugar, con el observatorio militar, de donde se puede observar las estrategias del enemigo, divisar cuando el enemigo viene para atacar la ciudad. Y decíamos que era el hijo de Col-Jose, que significa vidente. Y yo te hablaba porque para mí, créeme lo que cuando yo estaba estudiando esta parte, me impresionó mucho por vamos a decir, por la herencia espiritual que recibe Salum. Hay una semilla que sembró este hombre, este padre, en la vida de Salum, que no solamente lo posiciona a nivel espiritual en Mizpa, no solamente para que gobernara, pero también espiritualmente para que pudiera ser una persona con la capacidad de poder mirar las trampas del enemigo y traer la retribución exacta del enemigo y producir la paz y la prosperidad en el área que gobernaba. Sí, Salum lo vemos como esa persona con ecuanimidad, con discernimiento, con sabiduría y con prudencia. ¿Por qué? Porque en la puerta de la fuente, la puerta de Allín, es una puerta donde primero vamos a recibir la recompensa, o vamos a recibir la retribución, vamos a recibir toda la bendición que proviene de Dios. Pero también si la puerta es destruida o la puerta es desechada, vamos a recibir el juicio, vamos a recibir cosas, el juicio, vamos a recibir la reprimenda, porque todo esto es parte de esta misma puerta. Exacto. Porque el Allín es el ojo de Dios o la mirada de Dios, y cuando Dios mira,
que si nuestra operación, nuestro propósito está viniendo a cumplimiento, la provisión para ese propósito viene a la disposición. Pero cuando nosotros operamos fuera de la visión de Dios, operamos en nuestra propia forma de ver las cosas, entonces también viene retribución. ¿Cuál retribución viene? En el pago, el juicio, todo lo que Dios tiene para cuando nosotros nos alejamos de su palabra. Así es. Ahora bien, vamos a pasar, Luis, me gustaría que miráramos ahora justamente la siguiente puerta. Una puerta también bien importante, y déjame decirte algo, al principio de año yo hablé específicamente de esta puerta porque proféticamente hablando, yo mencionaba que dentro de lo que Dios estaba haciendo era la restauración de la puerta de las aguas en nuestras vidas. Y lo utilicé como la introducción a la palabra profética que Dios me dio para el año 2011. Pero me gustaría que tomáramos algunos principios de aquí, en este estudio que estamos haciendo. Dice en Nehemías 3:26, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Verso 27. Después de ellos restauraron los tecoitas otro ramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Encontramos entonces que los sirvientes del templo, pero no eran todos los sirvientes del templo, sino específicamente los que estaban habitando en Ofel. Ahora, revisando, por cierto, estos sirvientes del templo, ellos eran personas que estaban al servicio de los levitas. Ahora fíjate esto, Ofel es una palabra que significa en el hebreo fortaleza o lugar secreto. Y yo veo que aquí esto me está hablando es de personas o de gente que sabe orar, gente que sabe entrar al closet de oración, gente que sabe entrar en lo secreto para ser recompensado en público, como dijo Jesús, ¿no? Y ahora cuando eres, bueno, el que quiere de verdad tener intimidad, el Señor dijo, entra a un lugar secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Amén. Sí, y hay una combinación de conceptos. Está la fortaleza y está el lugar secreto. Entonces, cuando entendemos este doble concepto que establece la palabra Ofel, nos está indicando los moradores de Ofel son gente que va a producir fortaleza o va a producir la fortaleza, porque aquí la idea de fortaleza es un lugar que protege de seguridad. Exacto. Y el punto, cómo esa fortaleza se hace cada vez mejor o cada vez más segura, es a través del lugar secreto. Entonces, lo que está es dando la clave para que la fuente de las aguas, la agua habla de purificación, las aguas habla de esa agua vertida sobre el individuo que trae la limpieza, que trae todo el detalle de que la persona pueda estar comprometida y santificada para hacer la obra del ministerio. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de gente que está alrededor en el lugar secreto, creando una fortaleza para que las vidas estén protegidas. Amén. Todo tiene que ver, por ejemplo, hay atalayas en las ciudades. Dios ha levantado atalayas en cada ciudad para que levanten el lugar secreto y del lugar secreto la fortaleza se vaya asegurando o se vaya perpetuando como algo que va a impedir que el enemigo toque. Lo siguiente es en la familia, eso tiene que ver con los padres. Padres que saben interceder por sus hijos en forma adecuada, en el lugar secreto, para que sus hijos puedan ver la bendición de Dios. Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que dice Job. Job hacía todos los días, hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos habían hecho algo mal. Él estaba ensanchando la fortaleza alrededor de sus hijos. Muchos de nosotros tenemos que entender este principio, esto es clave, porque no vamos a tener una agua que limpie, que traiga la limpieza al individuo. El agua en el hebreo tenía que ver con el hecho de limpieza. De hecho, por eso es que los sacerdotes tenían que, antes de ofrecer sacrificio, limpiarse. Los sacerdotes tenían que pasar por un proceso donde era derramada agua sobre ellos para poder ser limpios y poder así ofrecer el sacrificio delante de Dios. Dios quiere gente que esté lavada por el agua de la palabra para presentarse en su presencia y que el enemigo no pueda encontrar ningún tipo de cabida allí. Amén, amén, así. Así que es bien interesante los hijos, o sea, los sirvientes del templo que habitaban en Ofel. Pero además de ellos, dice que
otro de los tramos, está en el 27, lo restauraron los tecoitas. Y los tecoitas en el original nos habla de la trompeta. Y sabemos que la trompeta es figura del ministerio profético. Esto nos está hablando entonces de gente profética, gente que sabe declarar los decretos de Dios, que sabe establecer la palabra de Dios, poderla decretar en el mundo espiritual para que venga a cumplimiento. Ahora fíjate, bien interesante por la combinación de quienes restauran la puerta de las aguas. La gente de Ofel, que son los que saben orar, gente que sabe meterse con Dios hasta que los propósitos se han establecido, y los tecoitas, gente que sabe decretar el propósito para que también venga a cumplimiento. Sí, entonces aquí se está presentando dos características específicas que debe haber en la iglesia. Mucha gente se considera profeta, pero solo está recibiendo lo que Dios está diciendo. Pero hay muchos profetas que Dios no lo ha llamado a decir lo que está diciendo, sino le está dando una palabra para establecer, para ir al lugar secreto y crear la fortaleza que se necesita para esa situación. Entonces, no toda la palabra que Dios te dice la tienes que decir. Así es. No toda la palabra que Dios te está diciendo es para que la digas. No toda la palabra que tú estás recibiendo es para sacarla a lo que veas, sino tienes que tener el discernimiento adecuado para saber si esa palabra es para ir al lugar secreto y hacer un vallado en oración, hacer una pared de seguridad, una fortaleza adecuada. Lo siguiente que está hablando de los tecotitas, habla de las trompetas. Las trompetas eran un elemento clave en la guerra, porque era el elemento donde se había que sonar adecuadamente para saber si era de reunión, o era de ataque, o era de dispersión. Exactamente. O era de retirada. O sea, el hecho de tocar la trompeta habla de dar un mensaje con tal claridad que la gente pueda saber qué es lo que se está diciendo. Claridad y precisión. Y entonces, cuando aquí está diciendo, estaba Ofel, estaban los de Tecoa, está diciendo, estas dos gentes, uno se metía a fortalecer a través de la intercesión, pero el otro a través de una declaración precisa, adecuada, clara, que la gente pudiera entender con precisión cómo moverse para que la guerra, cuando se diera, y el movimiento dentro de esa guerra pudiera tener la efectividad que Dios estaba diciendo. Así es. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito más de ello, solamente que quiero ver por qué es que Dios los usa para restaurar la puerta de las aguas. Porque fíjate esto, Luis, sabes que la puerta de las aguas era justamente, se llamaba así porque era a través de esa puerta donde entraba el agua que se traía de la fuente de Gihón, que era el abastecimiento principal de agua para Jerusalén. Ahora fíjate, hay tres cosas que eran en las que se usaba el agua. Y porque justamente la puerta de las aguas, que estaba cerca del templo. La primera cosa es que en el culto de Israel el agua se vertía, ¿verdad? O se rociaba, nadie se sumergía. Simbolizaba la purificación. Esto era para los sacerdotes. Aarón y sus hijos tenían que lavarse ritualmente, ¿verdad? Con el agua. Esto era parte del rito de la consagración. Quiero que veamos esto, las diferentes cosas. Éxodo 29:4 nos los dice, llevará a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. También partes del sacrificio debían ser lavadas, como por ejemplo los intestinos y las piernas del sacrificio. Y además de esto, encontramos en el Nuevo Testamento la explicación de ese tipo en el Antiguo Testamento. Dice Efesios 5:26-27 que el Señor está purificando a su iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra. Ahora, vamos a poner en perspectiva. Son dos grupos de personas que están restaurando el agua de la puerta de las aguas. Las aguas nos están hablando aquí de la puerta de la palabra. ¿Verdad? Que es esa declaración de la palabra de Dios que está trayendo una limpieza, una purificación
al pueblo para que pueda presentarse delante de él, porque ahora todos nosotros somos sacerdotes. Dice el apóstol Pedro que ahora somos una nación santa, pero somos un real sacerdocio. Ahora bien, si la gente de Ofel, que significa gente que sabe orar, gente que sabe interceder, gente que sabe establecer esa fortaleza, y veíamos en estos días una película que me llamó la atención donde la figura era, y fue lo que se me vino, los decretos haciendo aquel vallado, aquella cubierta sobre la ciudad, para que no penetraran las maldiciones que estaban siendo lanzadas. Y eso es lo que hace justamente la gente de Ofel, poder establecer una fortaleza, como dice el profeta, muros y antemuros de protección. Se sabe meter con Dios en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto, ¿cómo trae la recompensa? Estableciendo fortalezas, muros y antemuros de protección alrededor del pueblo, alrededor de la familia, alrededor de la iglesia. Pero están los tecoitas que saben decretar la palabra, que saben establecer el decreto del corazón de Dios. Y es gente, la combinación de estos dos roles en la intercesión, que producen que la puerta de las aguas, la palabra de Dios, empiece a correr para purificar al pueblo. Y, lo que estás diciendo es impresionante, porque mucha gente no entiende que la puerta del agua es la que nos está trayendo a la iglesia un ministerio santificado. Amén. Fíjate qué está pasando. En este tiempo la gente ha diluido la Biblia. Lo ha puesto como un libro más entre los libros religiosos. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Cuando simplemente lo diluimos como un libro que contiene palabra de Dios, o un libro que hay palabra de Dios en él, nosotros estamos diluyendo esto y estamos impidiendo que haya una declaración adecuada, que la fortaleza se incrementen o se aseguren adecuadamente, y que haya una declaración precisa y clara para nosotros movernos dentro de Dios. Por eso la puerta del agua, este es un tiempo donde estamos llamados a restaurarla. ¿Por qué? Porque necesitamos que la palabra de Dios sea clara. ¿Qué se está planteando en estos días? Como decíamos en el programa anterior, diferentes evangelios o diferentes caminos que se ven muy buenos porque son humanistas. Hermanos, el humanismo es bonito. O sea, cuando usted estudia suena agradable. Suena agradable, suena precioso, y todo. Y por eso escuchamos gente en la política hablando de ideas de vamos a todos tener todas las mismas cosas, toda igualdad. Pero cuando escuchamos a Jesucristo, Jesucristo dijo esta expresión: a los pobres siempre los tendréis entre ustedes. Y escuchamos expresiones así, que pareciera que nos estamos saliendo del tema, pero lo que está diciendo es: la puerta del agua es la que nos va a dar a nosotros la capacidad para entender cuando el mensaje que está viniendo del mundo viene o de Dios, o viene cargado de cosas que parecen bonitas, pero no son el mensaje de la Biblia. No son el mensaje del Evangelio de Dios, no son el camino que tenemos que seguir. Entonces, la puerta del agua habla de un departamento dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, donde sale la limpieza, y esa puerta tiene que ser restaurada por gente adecuada, gente apropiada, donde el sacerdocio, el ministro, todas estas personas que están rigiendo, los gobernantes de la congregación, tienen que entrar por este ministerio, por esta puerta, y el agua del Espíritu, el agua de la palabra de Dios los va a limpiar. Le va a traer una limpieza y una preparación para que cuando ejerzan el ministerio vean la bendición de Dios. Me viene en este momento a la mente es el concepto de lo que significa ser santo, porque la palabra es la que está produciendo la santificación, la purificación, y ser santo simplemente significa ser diferente. Y tú decías, necesitamos es que el agua venga de la palabra para santificarnos, para verdaderamente purificarnos, y nosotros poder discernir cuando viene la palabra, si es palabra de Dios o viene cargada de mensaje del mundo. Y uno de los problemas que la iglesia en este momento, la iglesia institucional, se parece tanto al mundo, no solamente en su mensaje, pero también en su actuar, en su acción, es porque simplemente
estamos usando un agua sucia, un agua que viene de otra fuente que no es Cristo, porque el agua de la palabra va a hacer que la iglesia sea diferente. Exacto. Cuando dice que la iglesia, dice que, volviendo aquí a Efesios 5, 26 y 27, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y establece él la finalidad o el propósito, con el propósito de presentársela a sí mismo, a él mismo, como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esto es, el apóstol aquí está hasta redundando, si te pones a ver. Está diciendo que tiene que ser gloriosa, sin mancha y sin arruga, sin cosa semejante, para que sea santa y sin mancha. Lo que dijo anterior. Ahora, en la palabra no hay, vamos a decir, todas las cosas están escritas con propósito. Ajá. Porque el Señor establece 2 veces en el mismo verso que la iglesia tiene que ser santa y sin mancha. ¿Por qué lo establece? Porque es un énfasis donde el humanismo, por ejemplo, ahorita hay por allí varias doctrinas que hay que atacarlas completamente. Hay que decirles, esas doctrinas no están en la palabra. Por ejemplo, están estableciendo por allí que el pecado no nos toca. Esta es una mentira del diablo. Que tiene apariencia de verdad, pero no tiene fundamento cristiano. Entonces, bíblico. El pecado tocó a Saúl y era el escogido de Dios. Era el hombre que estaba escogido por Dios. Entonces, y encontramos en el Nuevo Testamento gente que andaba con Pablo, con el apóstol Pablo, vamos a ponerlo así, y todavía se fue al mundo. Hermanos, tenemos que tener cuidado, el pecado sí toca a la gente. Otra gente dice que el pecado ya no existe. Hermanos, me da dolor decirlo, pero el pecado sí existe. Y otros que aún ponen esto, Satanás no existe, sino que es un nombre propio para el pecado. Hermanos, cuidado con estas cosas, porque aún el infierno fue creado para Satanás. Y esa doctrina que dice por ahí, el infierno no existe, cuidado. Y doctrinas que nos están tratando de poner algo suave, pero dice, cuidado con Dios, porque Él es fuego consumidor. Lo que pasa es que con tristeza, hay que decirlo, revisemos la vida de los que están predicando estas enseñanzas. Son unos borrachos. Casi todos han dejado a las mujeres por la secretaria. Tienen los hijos un desastre. Entonces, ¿qué necesitan predicar? Esa gente, para seguir en el ministerio, tiene que decir ese tipo de doctrina. Ahora, el problema no es que ellos lo digan, el problema es que haya un pueblo que lo oiga, porque lo que está diciendo allí es que la falta de palabra dentro del pueblo de Dios ha sido impresionante. Hay un tema que Dios me dio hace años, el año pasado, a principios del año pasado o finales del antepasado, que tiene que ver, hay hambre en la tierra, y es que llega el momento en que la gente escoge creer sus propias mentiras. Entonces, vamos a estar claros, ese tipo de doctrina tiene cabida en la iglesia de Cristo porque tenemos gente que necesita justificar su pecado y llega el momento que lo cree tal que utilizan versos de la palabra fuera de su contexto con una exégesis errónea para hacer una doctrina. Ahora, el que lo quiera creer, yo siempre digo, la gente tiene lo que quiere. Hace 20 años, hace 20, 25 años, una de las discusiones, Luis, que nos tocó ver y que nos tocó justamente atacar bastante dando talleres, era una discusión que había que si los cristianos podían tener o no demonios. ¿Te acuerdas de esa famosa discusión? Y yo recuerdo que leí uno de los libros de guerra espiritual, de liberación, que estaban escritos. Creo que era Win Worley, el que dijo esta frase en uno de sus libros, y me dio risa, pero que era verdad. El cristiano tiene todo lo que quiere tener. Era Win Worley el que escribió esa frase. No, creo que era él en uno de sus libros de liberación. Y es verdad. Discutían que el cristiano no puede tener demonios, que el cristiano sí puede tener demonios. Y llegó este hombre y dijo, puede tener todo lo que quiera tener, porque resulta ser que Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de decidir, nos ha dado la capacidad de abrir y de cerrar puertas. Y una de las cosas que nosotros tenemos aquí, por cierto que cerca de terminar el programa y vamos a tener que retomar esta puerta, pero nosotros necesitamos en este tiempo retomar el principio de la palabra de Dios, pero pura. Y dejar a un lado en el nombre de Jesús las enseñanzas del hombre. Y yo siempre digo esto a mi audiencia:
La gente puede escoger creer el mensaje mentiroso que está predicando mucha gente. Exacto. Pero en el fondo de su corazón saben que es mentira. Porque en el fondo de su corazón saben, hay algo, hay una voz, hay algo que les dice que nuestro Dios es un fuego consumidor, que nuestro Dios es amor, pero que con todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Que tú no puedes estar envidiando las cosas de tu hermano y no vas a cosechar a causa de sentimientos de envidia. O no me vas a decir a mí que estás con lujurias, con lascivias, con fornicaciones, con adulterio, con robo, con chisme, con murmuración y no lo vas a cosechar. Independientemente de la iglesia donde estés y que te digan que lo único que tú necesitas es sacar lo mejor que hay en ti y que lo único que necesitas es creer en un Dios que quiere todo lo bueno para ti, aunque tú seas un perro, tú puedes creerlo, pero eso no va a significar que vas a impedir que la maldición de lo que estás haciendo venga. Ahora, en el nombre de Jesús, necesitamos restaurar la puerta de las aguas y necesitamos declarar en el nombre de Jesús que el agua de la palabra de Dios viene y limpia la iglesia. Pero ¿cómo viene y limpia la iglesia? Reconociendo que tenemos un montón de suciedad metida dentro del pueblo y que este es el tiempo de sacarla. Y es el tiempo de decirle a toda esta gente, no sigues aquí, no sigues aquí. Así te sacamos en el nombre de Jesús. Es el tiempo de tomar la Biblia y a decir, la Biblia dice esto y esto es lo que yo creo. Y es el tiempo donde reconocer a Jesucristo como el soberano de todos los reyes de la tierra. Aleluya. Es el tiempo de caminar con Cristo de mano a mano, como el ejemplo que Dios nos dejó en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, se acabó el tiempo, Luis, y gracias nuevamente por estar conmigo. Esta es una puerta bien interesante que vamos a tomar un poquito en el próximo programa. Quiero invitarte a que nos puedas sintonizar nuevamente. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que tus oídos se abren para escuchar palabra de verdad. Palabra que viene por el Espíritu Santo. Palabra que viene para limpiar tu vida y la vida de tu familia. Porque este es un tiempo donde nosotros tenemos que presentarnos delante del Rey con una vida santificada y purificada a través de la palabra. Así es que bueno, nuevamente ya está nuestro número de teléfono 713-408-3068. Quiero invitarte para que puedas compartir con nosotros tus ideas, tus comentarios o tus motivos de oración. Y si quieres puedes entrar a mi página en el Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. También no te olvides de entrar en nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org. Seguimos en nuestro próximo programa con la puerta de los caballos, que está sumamente espectacular, así es que desde ya el pastor Luis Gómez va a estar nuevamente conmigo compartiendo. Te bendigo y te guardo, declaro que la paz de Dios llena tu corazón. Te espero en mi próximo programa.